Hola amigos, buenas tardes. Los saludamos desde el McDonald's de el barrio Salitre Plaza en Bogotá. Estamos con el señor Oscar Mondragón y él fue ficha clave en la campaña a la alcaldía de el señor Carlos Fernando Galán. Él era el director, el coordinador de la campaña para Fontibón. Lo tenemos aquí presente y vamos a preguntarle un par de cosas de su análisis sobre el futuro y proyección de Carlos Fernando y de su movimiento Bogotá para la gente, y también sobre su vida y también sobre lo que pasó en la campaña de este año 2019. Entonces, bienvenido, don Oscar, y cuéntenos un poquito acerca de su vida. ¿Usted a qué se dedica? Yo pues generalmente hago asesorías en derecho, tengo visiones varias como negocios inteligentes de criptomonedas y pues generalmente baso mi vida en eso, en temas legales y en finanzas. Bueno, cuénteme una cosa. Eh, yo le hago la bienvenida a las personas para que hagan parte de las campañas políticas, bien sea que tengan aspiraciones políticas o no. Pero yo sí considero que todas las personas deben conocer los planes de gobierno de los candidatos y conocerlos en persona, incluso siendo parte activa de sus campañas políticas. Sin embargo, y lo estábamos hablando con usted, ¿usted considera conveniente o no que para uno hacer parte de una campaña y dedicarle un buen tiempo, uno debe renunciar a sus propias cosas de su vida personal? Es decir, uno debe renunciar a su trabajo y dedicarse de lleno a una campaña, o por el contrario, seguir con sus cosas y apoyar la campaña. Pues realmente es un tema difícil de decidir, ya que puesto que uno cuando se mete en campaña política está dispuesto a darlo todo, pero a veces en la vida que uno debe ser consciente y pensar que es una posibilidad futura que se puede dar o no se puede dar. Entonces uno no puede descuidar sus cosas personales porque realmente a veces puede también, como puede pasar, esa expectativa que tiene uno de futuro no puede pasar. Entonces tocaría como ya las ambas de las manos, la parte personal, laboral de uno, con lo que espera en esa campaña. Entonces hay que compartir ese tema para que uno pueda poder subsistir y tener su me quedé. Entiendo, Es que entiendo. me desconectó. ¿Mi sobrina enferma? Ah, ya. Bueno, eso es muy cierto en cuanto pues a las campañas de diferentes candidatos, porque por lo que vemos, las campañas son muy volátiles y los resultados son muy volátiles. Entonces, por ejemplo, el año pasado había un candidato muy fuerte que fue vicepresidente, y se veía muy claro en cuanto a maquinaria política, que era el señor Vargas Lleras, y le fue muy mal finalmente en los resultados. Entonces cualquier cosa puede pasar. Otro ejemplo, Mocus a la presidencia también se veía muy popular, se veía con mucho apoyo en las calles y se veía como un candidato fijo en el 2010, pero finalmente le ganó Juan Manuel Santos. Entre otros muchos ejemplos que tenemos por ahí, y candidatos al Consejo de Bogotá que llevaban varios periodos y ahora han perdido, candidatos al Senado que también llevaban varios periodos y han perdido. Entonces son oportunidades que son muy volátiles. Hablemos un poquito de la campaña, don Oscar. Eh, Fue una campaña bastante movida, que cambió mucho los preceptos que se tenía sobre la posible victoria o posible derrota de Carlos Fernando, porque cambió desde márgenes de un 10% de favorabilidad en las encuestas hasta llegar a un 40%. Entonces, realmente cambió mucho para bien desde un inicio, porque eh, generó una buena imagen y un buen impacto en las personas, y generó finalmente bastante apoyo. Vemos que finalmente en los resultados del 27 de octubre llegó a más de 1 millón de votos en la ciudad de Bogotá, lo cual es una cifra bastante considerable y muchos la comparan con una cifra presidenciable. Tengo entendido, y me lo corregirá ya usted en su análisis de si fue una victoria o una derrota, pero tengo entendido que esa cifra de más de 1 millón de votos no la había sacado nunca ningún candidato a la alcaldía de Bogotá. Así que cuéntenos, ¿fue una victoria o una derrota el movimiento Bogotá para la gente? Pues aparentemente para algunos será una derrota, ¿no? Porque que la mayoría de gente cree que para ser victoria hay que ser alcalde. Pero realmente la votación fue muy buena. Y realmente, como usted lo acaba de decir, es una votación histórica. 1 millón de votos para Bogotá,
que nadie ha sacado antes, y menos una persona independiente, como él que pues en su campaña la manejó casi prácticamente solo. No tuvo apoyo de senadores, concejales, directamente para poder adquirir esta votación. Sin embargo, pues obviamente no se logró lo que se esperaba que era la alcaldía, pero finalmente se constituyó algo muy grande, que es el nuevo proyecto que viene para el futuro. Que usted sea consciente o testigo de esto, una pregunta por curiosidad. Bueno, sí fue un movimiento independiente, es decir, fue inscrito por firmas como candidato, es decir, no perteneciente a ningún partido político. Pero, ¿lo apoyó o no lo apoyó el señor Vargas Lleras y el Cambio Radical? No, no lo apoyó. Él siempre estuvo solo, me consta. Yo trabajé directamente allí. Muchas veces lo buscaron y siempre se negó la entrada a estas personas porque él quería ser independiente. Precisamente si no muestra su independencia, la gente no creía lo que iba a suceder. Ah, bueno, y tengo entendido también que él mismo renunció a ese partido del cual alguna vez fue presidente, y al partido Cambio Radical me refiero, y estuvo muy en contra de algunas de las prácticas de algunos de los candidatos que se realizaban allí, como tal como la parapolítica que estaba infiltrando el partido y el Congreso para esos momentos, que si no estoy mal era más o menos el año 2008 y 2010. Pero bueno, cambiemos un poquito de tema y metámonos en los temas presidenciables. ¿Considera usted, teniendo en cuenta la trayectoria de la familia Galán, familia me refiero hermanos y papá, y teniendo en cuenta los resultados de esta campaña a la alcaldía de más de 1 millón de votos, considera usted presidenciable sí o no al señor Carlos Fernando Galán, o por el contrario a algún otro miembro de su familia? Y en ese caso, si fuera algún presidenciable, ¿sería para este periodo que viene o para un futuro lejano? Pero realmente en este momento estamos en un tema político fresco, ¿no? Él está fresco con sus votos, 1 millón de votos. Es una buena base, una buena estructura para poder empezar una presidencia. Él es un candidato presidenciable. Si empieza desde ya, puede ser un presidente no muy lejano. Y realmente pues eso es lo que se espera, ¿no? Que él realmente piense dentro de sí y se lance para empezar su campaña política para presidencia. Bueno, aquí tenemos la opinión de don Oscar, coordinador de Fontibón de la campaña, acerca de si podría ser un presidenciable o no el señor Carlos Fernando y su movimiento Bogotá para la gente, que pues posiblemente en un futuro pueda llamarse Colombia para la gente. Eh, Posiblemente. eh, bueno, veníamos hablando un temita, y este es un temita que nos interesa a los colombianos, y es el tema del presupuesto de las campañas políticas. Carlos Fernando se gastó una cantidad X de recursos para su candidatura, ¿sí? Esta cantidad X bien se haya venido de su patrimonio personal, del patrimonio de su familia, de apoyos de amigos empresarios, no lo sé, pero es un patrimonio X, ¿listo? Una cantidad X de recursos en millones de pesos. Cuénteme y respóndale a la audiencia una pregunta. Después de haber aportado esa cantidad, que seguramente es en miles de millones de pesos, ¿se le devuelve algún dinero? ¿Qué entidad le devuelve ese dinero? Y más o menos cuánto se devuelve, para mirar incluso si pudiera ser una ganancia. Pues realmente el monto como tal no lo conozco de cuánto es el costo por voto, pero sé que el Consejo Nacional Electoral le devuelve una reposición de votos que se llama por cada voto que saque. Y es allí donde él puede nuevamente como pagar esas deudas que deja la campaña, porque una campaña siempre tiene muchos gastos. Y generalmente pues así como le vaya en sus votos y la cantidad de votos que saque, así mismo el Estado le hace reintegro de dinero. El Estado le hace reintegro de dinero, pero le devuelve, por ejemplo, Consejo Nacional Electoral o Registraduría. Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco. Listo. ¿Y le devolverían que más de 2.000 millones de pesos? Tengo entendido que son como 12.500, 14.000 pesos por voto. Entonces esto que hacer ya la conversión de cuánto haría. Ah, le pagan por votos. Bueno, es un análisis que se puede hacer. Es un análisis para mirar que también, bueno, uno puede sacar financiación para sus campañas, pero posiblemente también se vea retribuido este liderazgo que las personas podamos tener en una candidatura por parte de las mismas entidades del Estado. Como vemos en los recursos que se le devuelvan a un candidato a una alcaldía, pues por haber quedado en este caso de segundo, pues bueno,
muy bienvenidos esos recursos, supongo, para los candidatos. ¿Algún mensaje final, don Oscar, para la audiencia de cómo deben mirar la política, de alguna participación que puedan tener, de si deban participar o no, de si deban votar o no? ¿Algún mensaje final? La política hace parte de toda persona, y realmente todo Estado sería por política. Uno hace política en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde esté, siempre está política. Y realmente uno debe vincularse para poder elegir y poder escoger lo que uno quiere, que realmente lo gobierna a uno. Y finalmente, como lo que siempre digo, mucha gente me dice, yo no voto, porque es un ladrón, porque no sé qué, pero igual tiene que gobernar a alguien. Y a veces gobiernan los que no tienen que gobernar porque lo permitimos, porque no votamos. Entonces los invito a que miren propuestas claras, nos unamos a algo que realmente nos convenza y luchemos por eso que nos convence. Bueno, el mensaje es claro y lo hemos dicho en los diferentes videos que hemos lanzado en nuestras redes. Participemos, participemos, todos, todos. Así no nos guste la política, así no nos gusten sus prácticas y así no nos gusten los candidatos, pero participemos, participemos todos, que en la medida que participemos todos, se reducen al mínimo las malas prácticas y los malos actores. ¿Listo? Entonces podemos limitar en gran medida la actuación de delincuentes, la financiación de delincuentes, y las malas prácticas como corrupción y compra de votos. No a la compra de votos, no a la corrupción. Por favor, señores, ayudemos nosotros mismos participando en la política y volviendo que 100 votos comprados o 200 votos comprados sean una cifra completamente insignificante e irrisoria como para que algún político piense en comprarla. ¿Listo? No me queda más que saludarlos, que tengan un buen fin de semana de puente, todos, cada uno en sus ciudades. Que Dios los bendiga y en este caso que Dios bendiga a Bogotá. Un saludo para todos, también me despido. Gracias por haberme invitado a esta entrevista. Espero podernos encontrar pronto en política nuevamente y allí debatiendo en las calles. Bueno, adiós.